Kaixo, Egunon. Egunon. Tenemos con nosotros a Borja Rodrigo, presidente de la Liga ACT, tanto la liga masculina como la liga femenina de Bilbao. Tiene los antecedentes siempre vinculados al remo, fue presidente de la Federación Vizcaína de 2011 a 2016 y presidente de la Liga ACT, digamos, a partir de enero del 2017. Entre sus objetivos ha estado dar estabilidad y lograr un consenso dentro del mundo del banco fijo, sobre todo en la élite de las traineras, unificación, tecnificación, fomento del remo femenino a través de la Liga Euskotren y lograr, digamos, marcas importantes que se unan al mundo del remo, como ha sido, por ejemplo, CaixaBank, como es Euskotren, como es Euskolabel, etc. Egunon. Bueno, gracias por venir a Orio, al Hotel Villa Antilla. Estamos aquí en un lugar precioso, cerca de la playa de Orio. Bueno, vamos a tener una charla de 30 minutos sobre cómo ves o cómo ha evolucionado el mundo del remo. Y me gustaría empezar un poco, digamos, haciendo una foto del mundo del remo, sobre todo lo que se da aquí el banco fijo. ¿Cómo se encuentra el mundo del remo? Porque sí que hay cierto debate, ¿no? De un poco en los años que vivimos, todas las enormes opciones que tienen los chicos, las chicas hoy en día, ¿no? Para practicar diferentes deportes. Y antes, sobre todo, en la zona de la costa, acabas de antes de grabar, comentabas el caso de Pasajes, el caso de Orio, Hondarribia, ¿no? Pueblos donde han vivido mucho el mundo del remo. Pero es verdad que incluso en esos municipios la oferta es tal que, bueno, tú tendrás información de primera mano, pero sí que igual está costando con los años cada vez más atraer, ¿no?, al mundo del remo. Entonces, a nivel de fichas, a nivel de participación de niños, de niñas, ¿cómo ves el remo? Porque sí que hubo ahí, creo que con la pandemia, ¿no?, todos los deportes sufrieron, pero el remo comentaron alguna vez que especialmente, ¿no? Bueno, que en primer lugar doy las gracias y la oportunidad de tener este encuentro, pues para interés también de toda la gente, la cantidad de gente que os sigue, ¿no? A ver, la pregunta es muy amplia y hay distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la asociación, yo presido la ACT, la Asociación de Clubes de Traineras, que organiza, como bien dices, dos competiciones, la Euskotren Liga y la Euskotren Liga. Estamos satisfechos un poco con el momento por el cual estamos pasando. Este año, la del 2025, es la 23ª temporada de la Euskotren Liga y la 17ª temporada de la Euskotren Liga, ¿no? Por tanto, muchísimos años ya, un producto que está muy estabilizado, muy maduro, y yo creo que ha cogido su espacio y creemos que goza de muy buena salud, a tener un poco del interés que despertamos, del seguimiento que tenemos y logramos a lo largo de cada temporada, y luego un poco pues también por los datos de seguimiento que otorgan los medios de comunicación, las audiencias, ¿no? En ese sentido, creemos que la idea con la cual surgen nuestras dos competiciones, especialmente en 2003 la versión masculina, pues con una iniciativa de querer homogeneizar, ordenar, agrupar toda la competición de la primera división del remo de banco fijo, creemos que fue una apuesta importante y creemos que fue acertada después de 23 temporadas, ¿no? Como bien dices, luego eso ha evolucionado, hemos crecido en alcance y también en participación hasta el punto que, bueno, que ya hace 17 temporadas surge la versión femenina, y una versión femenina que también a su vez ha ido creciendo en el tiempo. Empezó con 4 selecciones, luego hemos ido aumentando el número de regatas, antes eran 8, ahora son 16, ya son tripulaciones masculinas de cada club que participan, ya no son selecciones sino clubes, y ya pasamos de 4 a 8 tripulaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creemos que gozamos de una buena salud. En la introducción has hecho una reflexión que yo creo que no supera los ámbitos del remo. Yo creo que es algo que preocupa en general a todo el mundo del deporte, ¿no? Sí es verdad que hay ciertos deportes, como el remo en particular, que tienen unas particularidades, en algunos casos que son muy singulares y lo hacen único, pues porque al final es un deporte además de un arraigo cultural y muy épico y con un carácter muy propio. También lo hace muy singular también porque se practica quizá en una época en la cual otros deportes descansan y nosotros participamos un poco en esa temporada en verano, ¿no? Pero es verdad que esa falta de dificultad, mejor dicho, de compromiso, de arraigo, esa gran oferta sociocultural de ocio que existe en el entorno, pues hace que cada vez haya
mayor dificultad en algunas edades, pues para mantener un poco la práctica del mundo del deporte, en este caso en el remo, ¿no? Pero yo creo que en general está variando mucho los hábitos de consumo del ocio. El deporte se practica también quizá de otra manera, más a nivel particular o a nivel de ocio, no tanto a nivel de competición, de meterte en una disciplina de un club, de un equipo que te exige una dedicación, una constancia y un sacrificio mayor, ¿no? Si a eso le metes, como te decía antes, todo lo que tiene que ver con el remo, que al final se practica especialmente en verano, pues el sacrificio es mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser un poco ingeniosos para ver qué podemos hacer pues, para que el remo siga siendo atractivo. En la base, en el origen, creemos que el remo goza de buena salud. Ahí lo atestiguan la cantidad de licencias que hay en las federaciones, tanto regionales como en las autonómicas o en la estatal, ¿no? También creemos que el remo femenino está en un momento de crecimiento exponencial importante. También creemos también que hay una gran cantidad de clubes en todo el litoral, no solamente en Euskadi, sino en Cantabria y en Galicia, que hace que la oferta de remo sea importante, teniendo en cuenta que ha habido épocas y décadas en las cuales no había tantas traineras en el agua. El hecho de que haya tantas traineras en el agua pues, implica también que hay un interés importante. Y luego, bueno, yo hablo en nombre de dos competiciones, que es la Escola Liga, la Scoutren Liga, que son dos de las competiciones, pero hay muchísimas más a lo largo del Cantábrico que se disputan a lo largo del verano, ¿no? Tenemos las competiciones gallegas con dos grupos masculinos, con una competición femenina. Tenemos también la segunda división en Euskadi y en Cantabria, que es la RC, que disputa dos grupos, la RC1, la RC2, la versión femenina. También hay otra competición que aglutina a los veteranos. Por tanto, que hay interés y práctica del remo es indudable. Lo que es verdad es que tenemos que estar atentos un poco a cómo va cambiando los ritmos sociales para ver si esa cantidad de chavales que practican el remo, cómo conseguir también que tengan permanencia en el tiempo, que tengan duración, siendo conscientes también de que es complicado también fidelizar tantos años a los deportistas, ¿no? Si tuvieras que echar, no sé, tú ya hemos comentado un poco tu histórico, ¿no? Relacionado con la Federación Vizcaína, pero digamos, desde que eres un poco observador o gestor de lo que es el mundo de las traineras, digamos, o de la Liga ACT, ya hemos dicho que empezó el 2003, la liga, digamos, masculina, creo que llevas, has dicho, 17 años la liga femenina. ¿En qué, y llegando al día de hoy, ¿no? ¿En qué aspectos crees que se ha avanzado más? Es decir, si tuviéramos que echar la vista atrás, si pudiéramos hasta el 2003, que es cuando empieza, a día de hoy, ¿en qué aspectos crees que se ha afianzado, se ha mejorado lo que es el mundo del remo, el mundo del remero? Es decir, en el aspecto económico, en el aspecto de las, digamos, del material, de las condiciones de entreno. ¿En qué crees que dices, no, esto se ha avanzado muchísimo? El remero de hace 20 años ahora mismo tiene estas ventajas que no tenía hace 20 años, por ejemplo. Yo creo que en general, por ejemplo, cosas que se han avanzado. Y siendo consciente siempre, yo intento ser positivo y que hay siempre camino de mejora, ¿eh? De hecho, no quiero dar una sensación de soberbia o de autocomplacencia, ¿vale? Yo sí siempre procuro, intento generar una onda optimista y positiva y puedo poner encima de la mesa un montón de aspectos que creo que son positivos, siendo consciente que siempre habrá recorrido de mejora y habrá que hacer autocrítica de algunos elementos que haya que mejorar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, algo que es muy positivo es la visibilidad del mundo del remo. El remo ha estado siempre muy asociado a determinadas poblaciones con una cultura raunlari muy importante, más en la historia de la cultura de cada pueblo, pero yo creo que ahora el remo, gracias también a la visibilidad que tenemos en las televisiones y en los medios de comunicación que nos seguís, yo creo que el remo está muchísimo más extendido, llega a más gente, gracias también a la colaboración de los medios de comunicación, la llegada del consumo de nuestra actividad es mucho mayor. Segundo, algo que yo creo que ha sido positivo con la llegada no solamente de nuestras ligas, sino de todas las ligas, las asociaciones de la ACT, la RC, la Liga Gallega, yo creo que está más normalizado la parte normativa, organizado y un poco con un rigor distinto, un refuerzo mayor, con un criterio quizá más de unas normativas y con una manera de gestionar las competiciones quizá con un punto distinto mayor que ha permitido también que sea un poco más serio y con más complicaciones también, porque hay más burocracia, más papeleo, pero eso también conlleva que hay un seguimiento mejor administrativamente de las competiciones, ¿no? También se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho en tema de control antidopaje, la salud médica de los deportistas, ¿no? Y yo creo que algo también que ha mejorado un poco la estructura de los clubes. Es verdad que todos los clubes no están al mismo nivel, a nivel de recursos,
Pero yo creo que los clubes de remo se están reforzando, se están mejorando, en algunos se están ampliando con nuevas instalaciones. El chaval, la chavala que va al club de remo antes hacía una práctica deportiva que ahora está mucho más reforzada. Los clubes disponen de un cuerpo técnico más reforzados, también con preparación física, con una labor física dentro y fuera del agua, con una tecnificación que yo creo que ha mejorado. Y en ese sentido yo creo que las condiciones de la práctica del remo son mejores, ¿no? Si yo miro ya nuestras dos competiciones, yo creo que también los deportistas gozan de unos recursos en cuanto a lo que tienen a su disposición. Me da igual que tenga que ser la propia ropa, los medios que cuentan con ello, la formación en los clubes, el asesoramiento, los desplazamientos también. Pues antes en lo que tiene que ver con la primera división, pues también se han mejorado. Hay ya los desplazamientos se hacen en grupo, a veces incluso en autobuses que yo creo que son desplazamientos más largos, unas condiciones mejores. Y yo creo que el deportista, precisamente por esa primera pregunta, que cuesta fidelizarle, ya no solamente en la práctica del remo, sino que siga contigo temporada a temporada, porque aquí hay dos cuestiones importantes por cada club. Es que cuando acaba la temporada, ya no es que el remero quiera continuar remando, sino la remera, sino que siga en tu club. Yo creo que es importante que esté bien atendido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que al deportista se le da la importancia que tiene para que siga en cada club. A nivel económico, yo creo que no es comparable una competición con otra. El remo sigue siendo un deporte que no es profesional. Muy poca gente, contada con los dedos, vive del mundo del remo. Sigue siendo un deporte amateur. Y a partir de ahí yo creo que la asistencia de los clubes, las dietas de desplazamiento, más lo que cada club pueda tener en su club para retener a los deportistas, vuelvo a decir, más el montante de premios que hay en todas y cada una de estas regatas, yo creo que también son importes que pueden ser, desde luego no es la mayor motivación para practicar el deporte, pero que son elementos que pueden ayudar. Una pregunta rápida sobre los escenarios, digamos. Ya sabemos que un poco, es una competición donde los dueños, entre comillas, son los clubes participantes, y eso también, lógicamente, digamos, vincula en qué escenario cada club, digamos, en su propio municipio, en sus propias aguas, organiza. Pero siempre ha habido, en el mundo del Arraunzales, siempre ha habido un poco ciertos debates, ¿no? Digamos, te lo voy a poner, es decir, y aquí estamos grabando en Orio, por ejemplo, priorizar, que creo que es un poco la política que seguís, ¿no? Priorizar lo que son los escenarios en la mar respecto a otros escenarios que podrían ser otra regata de otra manera, lógicamente, pues tipo contrarreloj, de 2 en 2, pero dentro de lo que es, digamos, la ría donde podrías agolpar a muchísima más gente y otro ambiente, entre comillas, ¿no? Es decir, eso por un lado, es decir, mar o tierra, cuando un club puede hacer en los dos y los puede plantear, eso por un lado. Y lo otro, escenarios que siempre, son históricos o los más históricos, como puede ser el Nervión, ¿no? Al final, donde sí se ve, además el fin de semana pasado, donde sí que el factor calles puede jugar esto, ¿no? Digamos, la suerte es casi vital, ¿no? Cuando están 4 trainers bastante igualadas, etcétera. Eso, digamos, esos escenarios tan clásicos, tipo Nervión, el puente colgante, esos siguen, es decir, son escenarios que, entre comillas, no se debate, ¿no? Sobre o sí que ha habido alguna vez, por haber tanta diferencia, decir, oye, mira, vamos a dar una vuelta. Eso... ¿Cómo se compone el calendario de nuestras competiciones? ¿Vale? En primer lugar, en la competición masculina gozamos de 20 jornadas. Correcto. Es verdad que hay 12 socios, 12 clubes que organizan cada uno su regata y hay 8 regatas. Correcto. Más. ¿Vale? El ACT, al final, es la responsable de organizar una competición que sea, sobre todo técnicamente, de primer nivel. Lo más importante es que sean regatas que sean deportivamente ejecutables de manera con buena calidad y que tengan su interés competitivo, deportivo, histórico, cultural. Y evidentemente por nuestro producto también, si somos capaces de llegar a campos de regatas llamativos que generen interés, pues mucho mejor. Te decía al principio, son 12 clubes que cada uno organiza su regata y 8 regatas más que la propia CT intenta, se busca la manera de organizarlas al margen de que no tengan trainera en la primera división. Las 12 tripulaciones organizan la regata en su pueblo. Por tanto, ahí influye de dónde estén ubicados. Correcto. Aquellos pueblos que están en zona de ría y solo tienen ría, tendrán que hacer la regata en ría. Aquellos pueblos que tengan ría o costa, la prioridad es costa. Siempre costa es preferencia respecto a ría. A partir de ahí, el hecho de que coincidan o no algunos campos en la ría del Nervión, bueno, es que hay municipios, como puede ser el caso de Santurce, de Portugalete o Kaiku, pues que puede concentrar demasiadas regatas según en la ría, ¿no? Más la regata privada del Corte Inglés, ¿no?
intentamos hacer siempre, también nos ha pasado alguna vez con el caso de San Pedro y San Juan, en Pasaya, ¿no? Bueno, pues hubo un año que hubo que también ponerse de acuerdo para organizar una regata. Bueno, se intenta que sea una regata, una liga que no sea monótona, campos diversos. Hay que priorizar siempre la mar, porque yo creo que es el campo regata natural y más espectacular, siendo conscientes también que hay que respetar un poco los campos de la ría, tanto en Galicia, como, como puede pasar aquí en Euskadi, porque son pueblos de ría. A partir de ahí, cuando se confecciona el calendario, hay ciertos campos de regata que tienen preferencia porque son campos que tienen particularidades importantes con la marea. Un campo puede ser el de Orio, con las corrientes, con la ría, con la barra, otro puede ser Hondarribia, los campos de la ría también, para que haya muchas diferencias, ¿no? Y luego también hay que jugar con el factor de la televisión. Sabemos que las regatas tienen lugar el sábado a la tarde y el domingo a la mañana, entonces no es fácil componer un calendario, no es fácil siempre mirar por los intereses exclusivamente de los clubes, porque también están los intereses de las televisiones y de las marcas, y con todo esto pues intenta hacer un calendario que sea atractivo. Y en la búsqueda de nuestras regatas privadas, bueno, se intenta buscar campos históricos y que sean interesantes. De ahí surge la doble cita en Zarauz, surge la regata de Guecho, surge la regata del Corte Inglés, porque ha sido siempre un campo en el Portugalete donde ha terminado tradicionalmente la temporada de remo en el Gran Premio Nervión. Hemos intentado hacer las regatas en la Coruña, hasta la regata de Cantabria, pues en este caso como en Cántabro, en Casturdiales, la de Bilbao, y luego también, bueno, estamos también con ganas de retomar, ¿por qué no?, una regata exterior que nos abra abrir un poco el espectro. Entonces esos son los ingredientes, un poco también más la disponibilidad de fechas. Correcto. Todo esto luego hay que meter el factor de que cada club quiere organizar su regata pues en sus fiestas. Entonces todo esto es complicado. Que ahí también yo creo que se ha avanzado, que yo como aficionado al remo, y yo creo que es unánime el hecho de sacar los campeonatos de la liga. Yo creo que para mí es un paso adelante, una mejora. Yo creo que hemos evitado esa introducción que había, se fraccionaba un poco la liga, había un fin de semana, no olvidemos que tiene 5 días por delante, 5 por detrás. Correcto. Entonces se rompía un poco la dinámica, no solamente de competición, sino el propio aficionado, que no, a veces no entendía muy bien esto que es liga o es campeonato. Y luego junio, que era un mes un poco valle, entre comillas, para la competición de traineras, porque venimos de dejar las tenerías y junio había muchos descensos. El hecho de lanzar ahí a todos los campeonatos provinciales, autonómicos, estatal, ha hecho que junio sea un mes que los clubes ya van en serio, van con el cuchillo entre la boca, deportivamente van al máximo nivel, y las propias federaciones han conseguido que en lugar de tener los campeonatos entre semana de aquella manera, que igual había muchas rotaciones, las tripulaciones ya van con todo y las propias federaciones han ganado un poco en visibilidad y neutralidad. Vosotros, lo que has comentado, ¿no? Supongo que tenéis vuestras asambleas donde estarán presentes todos los clubes que en ese momento están participando en las ligas de máxima categoría. La pregunta es, sí que, si no me equivoco, corrígeme, si me equivoco, corrígeme, cada 4 años suele ser, digamos, creo que hay año olímpico donde se toman decisiones de posibles cambios, ¿no?, en los reglamentos. Sé que el año pasado se tomó la decisión de tema de canteranos, de, ¿no?, ir sumando uno más. También se ha tomado, la novedad ha sido un poco la segunda tanda femenina. Pero más allá, es decir, mi pregunta es, a nivel de puertas adentro, dentro de lo que es ya el corazón del mundo del remo, ¿no?, donde tomáis las decisiones, que gestionéis la liga más importante que existe del mundo de las traineras, ¿suele haber, alguna vez sobre la mesa, suele haber medidas disruptivas de verdad, en el sentido, no, de verdad, algo que pueda, no sé, que romper con años y años de tradición? Por ejemplo, no sé, se me ocurre... imagínate, porque yo sí soy consciente de que un deporte donde no puedes aglutinar, como es el fútbol o como es miles de personas alrededor, ¿no? Estamos hablando de costa, estamos hablando de... Y es un producto igual netamente televisivo, ¿no? Para poder un consumo televisivo, para que cómodamente tú en casa puedas ver el espectáculo. ¿Eso alguna vez ha podido poner sobre la mesa debates como, por ejemplo, yo que sé, para que el espectáculo de televisivo sea algo más... atractivo o más concentrado, yo que sé, me imagino, poder, en vez de 4 largos, hacer 2 nombres, o al revés, es decir, o hacer, sumar una tanda más femenina y ser 3 y 3, pero más cortos? Algo así suele haber, ese tipo de debates disruptivos. Hay 5 puntos de encuentro entre los socios en asambleas: enero, marzo, junio, septiembre y diciembre. Hacéis todas esas, ¿eh? Sí, son puntos de encuentro en el cual cada una tiene un fin: cierre de cuentas, presupuestos, calendario. Y luego hay varias normativas, no solamente una que aplica en la asociación. O sea, las normativas pueden ser los estatutos, las normativas de competición, el código de regatas, disciplina. La que es cada 4 años objeto de ser modificable es la normativa de competición. Esto no es un capricho. Esto se quiso también cuando empezó en el 2003, había asambleas cada fin de semana. Hablamos de un momento en el cual todavía la asociación estaba incipiente, sin madurar, y había que tomar decisiones de manera continua, ¿no? Y esa madurez que luego el tiempo ha dado, ha dicho, oye,
tampoco podemos estar cambiando la normativa de competición cada año, cada 2 años, porque tú tienes que planificar y confeccionar, por ejemplo, las tripulaciones en base a la normativa. Si la vas cambiando a marchas forzadas, Claro. la gente no puede organizarse, ¿no? Entonces, el hecho de que sea 4 años, creemos que da un umbral para poder generar puntos de encuentro, de mejora o detectar cuestiones, ¿no? A partir de ahí, cada asamblea se toman sus decisiones, algunas cuestiones con más o menor intensidad, y luego en las partes de competición se tiene en cuenta siempre un poco la duración un poco de nuestro producto. Claro. Ahora estamos hablando que hay 3 tandas masculinas y 2 de chicas, son 5 tandas, y hay que tener en cuenta lo que duran los espacios. Claro. También la propia televisión aporta su punto de vista, Claro. o se intenta decir a la televisión que hay que ajustar lo máximo posible los tiempos para que no sea muy, muy pesado, ¿no? Hay veces que los campos de regata, ya se ha hecho alguna vez algún campo de regata con 5 tandas, ¿no? Somos conscientes de introducir o valorar qué elementos, pero bueno, no está encima de la mesa cambiar sustancialmente, reducir a la mitad el número de largos o bajar a 8 la liga masculina, porque son cosas como muy drásticas, ¿no? Ajá. Pero sí estamos viendo un poco de qué manera, bueno, ser conscientes de hacer más atractiva la competición. De ahí también la lógica y súper positiva sinergia de los medios de comunicación, en este caso de TV, con todo lo que introduce en el seguimiento de las transmisiones para que sean súper atractivas, ¿no? Pero bueno, también ha habido normativas que se han aprobado y creemos que tienen cierta importancia, no solamente la que has mencionado de la confección de las tripulaciones, sino, por ejemplo, cuando en su momento se aprobó que no se pueden llevar de un año a otro más de 2 deportistas de cada club. Uh-huh. Eso para afrontar un poco también que no haya Ajá. muchos movimientos, ¿no? Bueno, hay ciertas normativas que igual no tienen la visibilidad que han tenido estas últimas, pero también se toman puntos de aprobaciones de temas que pueden ser importantes, Ajá. que dan solidez y estabilidad a la propia situación. Mira, 2 últimos temas para ir terminando la entrevista. La televisión, que insisto, esto yo creo que es un deporte que por las características no puedes explotar tanto la presencialidad, porque al final te limita. Sí, es verdad, eso es verdad. Y estás un poco en manos de las innovaciones, que yo creo que es muy positivo. De hecho, no sé si ahora o el año pasado, este año también, bueno, la ETV sí que está haciendo un esfuerzo, yo creo, bueno, al final los drones están ahí, que cada vez más... Microaudio, mucho eso audio. Es, audios del entrenador, ¿no? De conexión con... cámaras, todas las tripulaciones llevan cámara a bordo, puedes ver, a margen de que la señal sea una específica, Correcto. Ahora es posible que cada aficionado o aficionada pueda ver su tripulación íntegramente toda la regata. Entonces, bueno, sí es verdad que tenemos que hacer ahora otro esfuerzo importante de paralelo, que no hay que desmerecer en absoluto el seguimiento en directo. Sigue siendo el evento deportivo, el evento del pueblo, arrastra a mucha gente, pero hay que seguir consiguiendo que la Fan Zone, que sea un punto de encuentro, no solamente de aficiones del pueblo, porque somos conscientes de que sigue siendo la regata aquí de Orio, se traslada todo el mundo de Orio a ver la regata, pero hay que recuperar ese espíritu que había quizá antes de la pandemia, de traslados masivos de otras poblaciones, porque yo creo que lo bonito del remo era ver las aficiones también en tierra, ¿no? Correcto. Bueno, es un doble ejercicio, porque esto es como un festival con 3 escenarios, el deportivo, el audiovisual, el de las marcas, y el interés general es que todo funcione de manera que, como descompenses uno, pierdes el interés. Mi pregunta era un poco en plan curiosidad, es decir, estamos hablando de un producto televisivo que hay que intentar, sobre todo para conseguir o para afianzar los patrocinadores, tener unas audiencias. Está lógico, supongo que también la ETV os pasará, tendréis datos, ¿no? De un poco la evolución año tras año, de cómo va. Por curiosidad, ¿ha habido otros grupos de comunicación que se han interesado por el producto? Es decir, hablo a nivel de España, hablo a nivel de, supongo que será España, ¿no? Fuera de España no lo sé, pero es decir, aparte de la ETV, que lleva años y años, y yo creo que haciéndolo bien, de verdad, pero ¿ha habido algún contacto? No Mediaset, Antena 3... Bueno, ha habido una plataforma de pago, pero no sin ninguna oferta formal. Ninguna oferta formal. Yo tengo claras varias ideas al respecto, muy brevemente. Una, ya pasó en su momento con otras disciplinas deportivas, no sé si automoción, motos y coches. El día que el remo fuese de pago en directo, creo que sería no del todo positivo. Yo creo que lo que hace bueno también es que tanto la televisión gallega como ETV, que llega también a la zona más oriental de Cantabria, sea en abierto, yo creo que le da un punto importante para que todas y cada una de las transmisiones sean en directo, en abierto, cosa que muchos deportes no la tienen. Y segundo, cuando decimos que son 20 jornadas, con más de 40 profesionales trabajando, solo hay que ver lo que mueve ETV, con camiones, con producción, con técnicos, con cámaras. Hablamos de 8 tripulaciones femeninas y 12 son 20 cámaras a bordo, más el catamarán, en su día helicóptero, ahora 2 drones. Técnicamente, la inversión y el esfuerzo que hace ETV no está a la altura de mucha gente que le pueda ver no hay una oferta, una propuesta complementaria. Y yo creo que también ETV, lejos de acomodarse, está haciendo cada año un esfuerzo de mejora que hace de ver que su interés no solamente es puntual, sino que es
compromiso y para nosotros es un aliado que desde el primer día hasta ahora. Está claro. Y solo un inciso, que felicitar desde luego a ETV y también felicitar, por ejemplo, campeonatos que ha habido de... No, y todos los medios que nos seguís, ¿eh? Sí, en correcto. redes sociales estamos notando la visibilidad es mucho mayor. Antes era escuchar la radio. También tenéis medición, ¿eh? En los medios, en redes sociales, nosotros notamos que se hacen directos, se hacen en streaming, se hacen conexiones. Antes se seguía televisión en ETV, cuando daban la regata, que antes no había ligas, o por radio. Hoy en día cualquier medio de comunicación, cualquier red social como la vuestra, te da los tiempos, te da seguimiento, entrevistas, y eso amplía y refuerza la visibilidad. Insisto, no solo, digamos, en el ámbito top, en la élite, ¿no?, que estamos hablando de la Liga CT, sino campeonatos de Guipúzcoa y Vizcaya, que el ETV, lógicamente, están muchas veces en la misma mañana, son las dos competiciones, pero aquí, no sé si es de la mano de la federación, muy bien también. Es decir, viene con su dron, por YouTube lo sigues perfectamente. Bien, incluso a nivel de ya, yendo un poco, yo por el hijo lo sé, yendo a categorías infantiles, cadetes, Banco Móvil, también los campeonatos de Euskadi también se están dando de una manera más que aceptable, con drones, el legutiano. Todos los competiciones organizadas están dando un esfuerzo importante porque eso te da visibilidad, ¿no? Correcto. La última pregunta, un poco de cara al futuro, ¿no? Sabemos que, digamos, uno de los puntos de fricción de los socios me parece normal y lógico, es un poco la política, digamos, bueno, hay una mayoría hoy en día de apostar por generar remeros propios, ¿no? Y poner unos cupos para que asegurarnos de que los clubes también tengan un apartado de trabajar la cantera y que puedan, digamos, tener unos cupos de canteranos y propios que les permitan tener plantillas competitivas. Hay una serie de clubs que, bueno, pues igual se ha destacado en eso, pues puede ser Bermeo, puede ser Ciervana, etcétera, que dicen, oye, mira, pues aquí un poco cada uno que haga lo suyo. Más allá del punto de lo que es propios canteranos, en el resto de propuestas o de temas que soléis hablar dentro del ACT suele haber, digamos, bastante unanimidad. Es decir, los 12 normalmente sí que hay ciertos cambios, ¿no? La gente que baja, los clubes que bajan y que suben. Pero tú, los años de tu experiencia, es que se puede avanzar en acuerdos. Ha habido años con este debate mucho más agresivos, sin tanta repercusión y con posiciones más confortadas. Ajá. Es decir, hablamos de que una tripulación lo componen 14 deportistas. Correcto. 13 más patrón. Estamos hablando de 5. De 5 propios. De 5 canteranos, perdón, que parece un número que son 5 respecto a 14. Ha habido años de propuestas mucho más agresivas. Y no ha salido. No sé. Incluso clubes que han votado a favor de que se pretende. Hemos hablado antes de los campos de regata. Hay clubes que apuestan netamente por la cantera y hay otros clubes que también por las circunstancias que tienen, por gráficas, dimensión o de edad o de culturales, para poder arrastrar las dos formas, ¿no? Y han nombrado clubes, se habla de Ciervana y Bermeo, a lo mejor en otros momentos, pero han apostado mucho por la cantera. O sea, no creo que haya. Lo que pretende es que sea un crecimiento sostenible, esto como en la pesca. Hablamos de pesca, esto es que sea de manera sostenible, con un umbral conocido, de manera que la gente tenga capacidad de poder formar. Y también tanta capacidad de llegar a la primera división, tengan opción de poder forzar, porque hacen una labor de formación importante. Creo que la importancia de la formación, que donde se han puesto un listón, una cifra que hay que exigir un trabajo y va a suponer un trabajo importante, pero habrá que pensar otras medidas complementarias. Esto no va a solucionar el problema del remo de la formación. Habrá que ver también cómo están compuestas las tripulaciones, si habrá que meter algún factor asociado con la edad o otros elementos, de manera que no solamente el proyecto sea incorporar deportistas, sino también formarlos. Y, por cierto, sigue siendo posible poder incorporarlos a pesar de estas normativas. Correcto. Pues Borja, Rodrigo, muchísimas gracias por esta entrevista a Guipúzcoa Gaur y te agradecemos ahora a unas horas de la regata de la fábrica de Donosti. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y un placer estar con vosotros.